a comenzar la clase entonces, ¿ya? Y vamos lo primero a compartir pantalla. Ya, nosotros en las últimas clases hemos estado viendo distintos aspectos que tienen que ver con la justicia, ¿ya? Primero vimos la estructura que tienen distintos organismos de la justicia, partiendo por la Corte Suprema, que sería el tribunal más importante, por eso su nombre, las cortes de apelaciones, los tribunales de primera instancia, que son, por ejemplo, los tribunales de familia, laboral, etc. En la otra clase nosotros vimos cómo funcionaba un sistema que fue cambiado en Chile, que es el sistema procesal penal. Es decir, todas las etapas del proceso en que pasa una persona cuando se le imputa, por ejemplo, un delito que tiene una sanción penal, ¿ya? Y en la clase pasada vimos qué pasa con el acceso a la justicia, ¿ya? En el caso de Chile vimos algunos ejemplos de este acceso a la justicia, en que hay personas que por condiciones económicas, por ejemplo, no tienen este acceso rápido, eficiente, por ejemplo, y también vimos que por parte de la justicia, los tribunales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se han hecho algunos intentos para acercar la justicia a las personas, ¿ya? Vimos, por ejemplo, el llamado bus de la justicia, que la idea es que ellos, como es más fácil moverse, entonces permite que información judicial llegue más fácil a algunas personas porque el bus se mueve y ellos dan información de lo que las personas van a consultar. Por ejemplo, vimos que las mayores consultas eran sobre pensiones alimenticias, despidos injustificados, divorcio, situaciones, violencia intrafamiliar, también temas que se van a consultar a este bus que se va desplazando. Y también hay otras como la ley fácil, que es una forma en que las personas pueden acceder a el contenido de algunas leyes, ¿ya? Y que son explicadas de manera más, digamos, más fácil, uno podría decir, más amigable, porque el lenguaje legal es un poco más complicado, ¿ya? Y yo les dije que nos quedaba una parte más que tiene que ver con la justicia, que es lo que se refiere a la justicia que se aplica a los jóvenes, ¿ya? Y es eso lo que vamos a ver hoy día, y también vamos a ver un trabajo que van a tener que realizar, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy día. Dice, objetivo, conocer y comprender cómo funciona la justicia en Chile, específicamente cómo funciona el acceso a la justicia en nuestro país de los menores de edad. O sea, cuando hablamos de menores de edad, estamos hablando de menores de 18 años. O sea, que no tienen 18 años cumplidos. Ya. Aquí se habla de responsabilidad penal juvenil o también responsabilidad penal adolescente. Ya, entonces aquí dice, en el contexto de la reforma procesal penal y considerando la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas en 1989 y publicada como ley chilena en 1990, se estudió el establecimiento de un sistema judicial penal coincidente con las nuevas perspectivas de visualizar la responsabilidad penal de los menores. Es decir, dentro de todo lo que fue la reforma procesal penal que se inició en Chile se empezó a aplicar en Chile en el año 2000 en algunas regiones, dentro de ese contexto de reforma penal y la firma que Chile hizo de los derechos del niño, se hizo una especie de sistema procesal penal, pero específicamente para los menores de edad. O sea, si ellos eran detenidos, ¿qué pasaba con ellos? ¿Ya? No, por ejemplo, se plantea que no pueden ir a un lugar de detención donde haya adultos o donde estén junto con adultos, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, esto es como una parte de lo que sería el sistema de reforma procesal penal, pero tomando en consideración las características de los menores de edad, ¿ya? De este modo, en el año 2005, el Congreso aprobó la Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, o también
responsabilidad penal juvenil, que se publicó en el año 2007, ¿ya? O sea, de 2005 a 2007, ahí se abocaron a realizar los reglamentos o el reglamento de la ley. Todas las leyes para ser aplicadas tienen que tener un reglamento, ¿ya? Entonces ahí se fue afinando todos los detalles para recién publicarla en el 2007. Ahora, ¿qué busca esta ley? Dice, busca establecer un sistema judicial destinado a prevenir la delincuencia juvenil, ¿ya? Respetando los intereses y derechos de los menores de edad y orientando a la reinserción social de los jóvenes considerados culpables. O sea, aquí hay objetivos que tienen que ver con prevenir la delincuencia de los jóvenes, la delincuencia juvenil, y respetar los derechos e intereses de los menores de edad. Y además, sin olvidar que también tiene que ver con la inserción o la reinserción social de los jóvenes considerados culpables. Es decir, no solamente juzgarlos, sino que también preocuparse de reinsertarlos en la sociedad. Ya. Según esta ley, los jóvenes entre 14 y 18 años, denominados adolescentes, tienen responsabilidad penal y por ende deben asumir las consecuencias legales de sus actos, sean faltas o delitos. O sea, en Chile, los jóvenes son responsables ante la ley por sus actos o responsables legales entre los 14 y los 18 años. O sea, o para ser más exacto, uno diría entre los 14 y los 17 años, 12 meses, o sea, 11 meses y 30 días, por decirlo más exacto. O sea, el día que cumple 18 años, la persona ya se le aplica todo lo que es el sistema penal procesal de los adultos. ¿Ya? Entonces, para ello, la ley establece un conjunto de sanciones que se clasifican en dos tipos, privativas de libertad y no privativas de libertad. Es decir, cuando un joven ha cometido una falta o un delito y es declarado culpable, responsable, digamos, de esta falta o delito, hay penas que tienen que ver con la privación de libertad, es decir, pierde su libertad, y otras que son sanciones que no implican que la persona esté en un lugar con régimen cerrado, por ejemplo. Vamos a ver acá. Las sanciones privativas de libertad consisten en la internación en régimen cerrado o semicerrado con programas de reinserción social. Los programas de reinserción se realizan en lo posible con el apoyo de la familia del menor. O sea, aquí, ¿qué pasa con el menor que es, digamos, considerado culpable? Y recibe una sanción que tiene que ver con la privación de la libertad, o sea, pierde la libertad. Entonces se le envía a una institución con régimen cerrado o semicerrado, como lo establezca el juez, pero en esa institución debe estar todos los medios necesarios para la reinserción social. Y esta reinserción social plantea la ley que debe ser realizada, ojalá, en lo posible, con el apoyo de la familia del menor. A veces eso no sucede porque a veces las familias del menor están todos detenidos, por ejemplo, ¿ya? Y aquí la idea es que la familia también sea parte de esta reinserción. Ahora, si no ocurre, siempre se busca alguien que sea responsable, algún familiar, por ejemplo, que se haga responsable del menor. Ahora, hay otras sanciones que son no privativas de libertad y que aquí, como dice el nombre, no queda privado de libertad, sino que, por ejemplo, va desde las menos graves, sanciones menos graves, por ejemplo, como el caso de las faltas, que puede ser una amonestación verbal del juez, hasta las de mayor grado, como la de establecer servicios en beneficio de la comunidad o servicios comunitarios. Esta última sanción, en todo caso, debe ser compatible con la actividad educacional o laboral que el adolescente realice. Es decir, si a un adolescente se le aplica una sanción como hacer servicios comunitarios o en beneficio de la comunidad, esta sanción tiene que ser compatible con el colegio del alumno, o si asiste al colegio, o si ya está trabajando, si está cercano, es mayor, tiene 17, ya a los 18 años, y está trabajando también compatible con la actividad laboral que realice. ¿Ya?
Por ejemplo, si un adolescente menor de edad es sorprendido, por ejemplo, rayando algunas paredes o, por darle un ejemplo nomás, o rayando el metro, por decirles alguna cosa, muchas veces la sanción cuando es menor no es privarlo de la libertad, sino que resarcir el daño provocado. En este caso muchas veces tiene que limpiar lo que ensució, lo que rayó, y volverlo a pintar como estaba o cosas así, ¿ya? Y que eso, por ejemplo, no interfiera con los estudios o la actividad laboral que en este caso el adolescente pueda realizar. Cuando ya, acuérdense que en el caso de Chile los adolescentes pueden trabajar siempre que tengan la autorización de los papás o bien de un adulto que sea su tutor o responsable. ¿Ya? Entonces, las sanciones para los jóvenes pueden ser privativas de libertad o no privativas de libertad. Una implica perder esa condición, o sea, la libertad, y son instituciones que tienen la obligación de tener programas de reinserción social. Aquí, en estas instituciones, normalmente aparece un organismo que es el CENAME. En la actualidad, el CENAME está en reestructuración por toda la situación de vulneración de derechos que han ocurrido, que ocurrieron en algunos de estos lugares. Y se ha recurrido a otras instituciones que son colaboradoras del Estado y que el Estado les da una subvención, ¿ya? Para mantener a los jóvenes en estos lugares. Ahora, cuando un adolescente es imputado por algún delito o alguna falta, existen los derechos que se habla de los derechos de los imputados adolescentes, ¿ya? Y esto forma parte de la Defensoría Penal Pública, que nosotros vimos que es lo que era, ¿ya? Y dentro de la Defensoría Penal Pública está todo lo que tiene que ver con la defensa juvenil o defensa adolescente. ¿Cuáles son estos derechos? Dice el uno tiene derecho a defensa penal gratuita, ¿ya? El segundo tiene derecho a ser tratado como inocente mientras no haya una condena que diga lo contrario, ¿ya? La ley, en el caso de la ley penal en Chile, uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿ya? Se le debe informar todos sus derechos en caso de ser detenido. ¿Ya? Eso en Chile con el sistema procesal es obligación. O sea, a cualquier detenido, con mayor razón un detenido adolescente, se le deben señalar todos sus derechos. ¿Ya? Tiene derecho a ser informado en forma específica y clara de los hechos que se le imputan. Es decir, tiene que tener claro, ¿ya?, de qué se le acusa en el fondo. ¿Ya? Eso es para todos, pero como les digo, en mayor grado con una persona que es menor de edad. O sea, tiene que tener clarito de qué hecho se le acusa o qué delito o falta se le imputa. Después tiene derecho a un trato digno. No puede ser maltratado, no recibir castigo, etc. Tiene derecho a avisar a un familiar o a la persona que considere confiable que ha sido detenido. ¿Ya? Aquí, en específico, la idea es proteger, en este caso, los derechos de un menor de edad. Después, tiene derecho a que su detención sea en un lugar distinto al de los adultos, ¿ya? Este es un derecho que se aplica, en este caso, especialmente a los menores de edad. O sea, no puede estar detenido en un lugar junto con adultos, tiene que ser en un lugar diferente. Hay sitios en que es un mismo, por ejemplo, un mismo centro de detención, pero hay un área que es destinada a los jóvenes. Pero estos jóvenes no debieran tener ninguna conexión con los adultos que están detenidos ahí. Tiene derecho a ser llevado ante un juez a la brevedad, a más tardar en un plazo de 24 horas. Es decir, si es detenido, no puede estar detenido más de 24 horas antes de que el juez, en este caso juez de garantía, tome conocimiento de la situación. ¿Ya? Siempre habrá un abogado que te defienda. Es decir, los adolescentes en este caso, igual que nosotros vimos que está la Defensoría Penal Pública, que todos tenemos derecho a defensa, pero un menor de edad con mayor razón se plantea esta situación. Tiene derecho a guardar silencio, ¿ya? Si no lo hace, ni al imputado, ni a su familia o amigos
les pasará algo. Es un derecho, ¿ya? Es decir, como todos los imputados tienen derecho a guardar silencio y no declarar, por ejemplo. Ahora, si guarda silencio o declara, no, la idea es que las personas no tengan miedo de que si hablan les va a pasar algo a ellos, a su familia, por amenazas que pueden suceder, ¿ya? Dice, si no se produce la detención, pero es citado a la Fiscalía, debe comunicarse con la Defensoría Penal Pública, es decir, a alguien que se le está imputando algo, pero que no fue detenido, sino que se le va a citar, es un derecho que pueda comunicarse con la Defensoría Penal Pública, ya en el caso específicamente de los menores de edad. Ya. Aquí hay unas imágenes que resumen lo que es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es la 20.084, ¿ya? En resumen, dice, sanciona delitos cometidos entre los 14 y los 18 años. Acuérdense que una vez cumplidos los 18 ya se aplica, uno ya es un adulto, ¿ya? Para el sistema legal. Tiene un amplio catálogo de sanciones, se plantea el uso excepcional de la privación de libertad, o sea, la idea es que los jóvenes no queden privados de libertad, sino que se trate de reinsertarlos, a menos que se produzca una reincidencia y ya se le trate de otra manera, pero la idea es, lo ideal es que no se les prive de libertad y reinsertarlos. También se habla de un entorno de derechos y garantías, ¿ya? Ahora, tenemos que tener en claro que este sistema de responsabilidad penal adolescente o juvenil es diferente al de los adultos, ¿ya? Por eso se dice que se aplica entre los 14 y los 18 años. Cumplió 18, se aplica el sistema para adultos. El adolescente es considerado un sujeto de derechos, o sea, tiene derechos, tiene deberes para todos los efectos legales, ¿ya? Y lo otro, hay garantías procesales que esta ley debe, digamos, hacer que se respeten. Y para eso están los jueces, dice juez de control de ejecución. Y como ya decíamos, se limita el uso de la privación de libertad. O sea, la idea aquí es que los jóvenes no estén privados de libertad y en lo posible, y aplicar programas de reinserción social. Ya. Aquí hay distintas, se aplica una, ¿cómo decirles? Según la edad del adolescente, dice, las faltas calificadas para los mayores de 16 y menores de 18 se aplica o se le imputa y tiene que ver toda la primera parte del proceso un juez de garantía, ¿ya? Como todas las personas, el juez de garantía establece, se asegura que los derechos del imputado se cumplan, que él sepa de qué es lo que se le está acusando, todo lo demás. Pero si el adolescente acusado o imputado de alguna falta o algún delito, en este caso faltas calificadas o faltas simples, se encuentra entre los 14 y los 16 años, esto pasa a un juzgado de familia. ¿Ya? Entonces hay una diferenciación entre el que es ya mayor de 16, pero menor de 18. ¿Ya? Entonces, si es menor de 16 años, pasa a un juzgado de familia, pero si es mayor de 16, pasa al juzgado de garantía. Ya. Aquí el sistema procesal adolescente tiene como dos aristas. Uno que va por el lado de la protección del menor, que está en la pantalla al lado izquierdo, y hacia el lado derecho está la aplicación del sistema judicial, ¿ya? Dice Sistema Justicia Penal Especial, que es la ley de, en este caso, responsabilidad penal adolescente, ¿ya? Entonces van por dos lados, ¿sí? Y por un lado está el sistema de protección, ya, que habla de proyectos de protección de derechos, que tiene que ver con tribunales, por ejemplo, de familia.
Y específicamente los tribunales de familia tienen la obligación de proteger la infancia vulnerada en sus derechos, ¿ya? Y por otro lado está el sistema de justicia penal especial, en que se aplica la ley de responsabilidad penal adolescentes, en que hay actores especializados en esta parte de este sistema procesal, con jueces, fiscales y defensores. Y según cómo vaya el proceso, se ejecutan sanciones a adolescentes que hayan infringido la ley, ¿ya? Ahora, aparece, dice, nuevo sistema de atención de adolescentes. Donde dice nuevo sistema de atención de adolescentes, se refiere a organismos colaboradores del Estado, por ejemplo, organismos que donde van los menores que se les sanciona con régimen de privación de libertad, ¿ya? Antes lo cumplía el CENAME, el Servicio Nacional de Menores, pero el CENAME, como ya dije, con todos los problemas que han ocurrido, está en reestructuración en este momento, por lo tanto hay otras instituciones que tienen que velar por proteger, en este caso al adolescente, garantizándole acceso a una posible reinserción social, y también que se cumpla la sanción que el juez o los tribunales han determinado. Ya, o sea, las dos cosas tienen que preocuparse estas nuevas instituciones. Ya. Ahora, nosotros hablamos de delitos y faltas, ¿ya? Aquí yo puse como información, dice, diferencia entre delito y falta. Dice, los delitos son castigados con penas de reclusión o con multas. Un delito se trata de acciones u omisiones típicas, antijurídicas y culpables que aparecen tipificadas en la ley como conductas graves, ¿ya? Es decir, son en este caso acciones u omisiones, o sea, uno puede hacer algo o puede no hacerlo y sigue siendo un delito. Ahora, los delitos están tipificados en la ley dice qué cosas son delitos y cuáles no. Las faltas, dice, son sancionadas con penas de arresto y en su defecto con multas. Y dice, las faltas en estos casos no llegan a causar un daño material efectivo sobre el bien jurídico protegido, ¿ya? Es decir, la diferencia es que el delito es más grave y las faltas son, por decirlo de alguna manera, menos graves, para que me puedan entender, ¿ya? No es lo mismo cometer homicidio con alguien que robarle sin causarle ningún daño, digamos, físico, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí son distintos, y recordando que estamos hablando de adolescentes, menores de 18 años. Ya. Dice regulación especial de faltas, ¿ya? Despenalización parcial de faltas. ¿Ya? ¿Cuáles son las faltas calificadas? Por ejemplo, desórdenes en espectáculos públicos, amenaza con arma blanca o uso de ellas en riñas, causar lesiones leves, incendio en bienes, dice, menos de una UTM, hurto, ¿ya? Ocultamiento de identidad ante la autoridad, tirar piedras u otros en parajes públicos o a casas o edificios. Y también está las faltas a la ley 20.000, que es la ley que se refiere a drogas, ¿ya? Esas son algunas de las faltas que digamos, aparecen en el sistema, ¿ya? Un delito puede ser, por ejemplo, como les dije, una violación, un homicidio, que también muchas veces hay adolescentes o menores de 18 que han cometido este tipo de faltas. En este caso serían delitos, ¿ya? Que son más graves. Ya. Chiquillos, yo les había dicho que ustedes van a confeccionar un trabajo que tiene que ver con lo siguiente. Después si tienen dudas, ahí me las consultan. Déjenlas en el chat si quieren. Dice, trabajo a realizar, dice, de manera individual, dice, confeccionar una cartilla informativa sobre el sistema procesal penal en Chile, cuyo objetivo será informar a la población cómo funciona este sistema. O sea, hacer una cartilla se hace en una sola página, ¿ya? En una sola página, no es en este caso un tríptico, sino que es una cartilla informativa, ¿ya? Se hace en una pura página.
Y la idea aquí es sintetizar, resumir, en este caso, el sistema procesal penal en Chile, ¿ya? ¿Para qué? Para que la persona que no sepa, la mayoría muchas veces uno no sabe cómo funciona, se informe a través de un lenguaje claro, ¿ya? Preciso, de cómo funciona en Chile este sistema, ¿ya? Dice 2. Utilizar como base de esta cartilla informativa una hoja tamaño carta. Puede ser blanca o un color claro. Para su confección puede usar dibujos, imágenes, letras de color, gráficos, etc. ¿Ya? Es en el fondo cuál es el proceso que sigue una persona que es imputada. En este caso vamos a trabajar, pueden hacerlo con un menor de edad o con un adulto, ¿ya? Y utilizar, pueden ser dibujos, imágenes, si alguien es malo para el dibujo puede usar imágenes si quiere, ¿ya? Y que sea una cartilla informativa, o sea, en una plana, o sea, en una página, informar de cómo es este sistema procesal penal, ¿ya? Dice, como yo tengo que tener evidencias de que usted hizo el trabajo, me tiene que enviar 2 fotos. Una del proceso de elaboración del trabajo, ya, o sea, usted haciendo su trabajo ahí, su cartilla informativa, y la otra del trabajo completo y finalizado, o sea, la otra imagen, la otra foto entonces, en que aparezca el trabajo completo, que sea claro, legible, para que yo lo pueda revisar. Como son varios cursos, yo necesito que me coloquen nombre y curso. Ya a veces cuando le hago un solo curso, yo sé de quiénes son los correos, etcétera, pero aquí es más complicado. ¿Dónde lo van a enviar? Lo van a enviar a este correo, que es para todos los trabajos que yo estoy enviando. Dice trabajoshistoria.mtmoreno@gmail.com. ¿Ya? A ese correo ustedes van a enviar este trabajo y las posibles dudas que les vayan surgiendo cuando ya hagan este trabajo. La fecha. El envío hasta la próxima semana, hasta el miércoles 9 de septiembre, para yo así poder revisarlos. Este trabajo va a ser la primera nota del segundo semestre en educación ciudadana, ¿ya? Después ya la segunda nota va a ser una prueba en que vamos a tomar todos estos contenidos, pero también esto les va a servir como una especie de resumen, de síntesis de lo que viene para la siguiente prueba, ¿ya? Voy a poner entonces, aquí está la primera parte del trabajo, ¿ya? Y la segunda parte con el correo, con todo lo que corresponde. Ya, vamos a dejar de compartir. Y 2 cosas. Primero,